tiempo, de las tablas de extensión. Ayer acabamos viendo el tema de los registros, edición de múltiples registros, y hoy, en parte, esa cuestión que vimos ayer la vamos a ver hoy, pero aplicada ya a las tablas de extensión. Entonces, vamos a empezar hablando de las tablas de extensión. ¿Qué son? Pues lógicamente es un tipo de tabla. Es una tabla maestra que tiene un ID y un índice ID. Y su comportamiento es la de una extensión de otra tabla. Es decir, añade campos a una tabla, pero sin tocar, lógicamente, la estructura de la tabla maestra a la que extiende. Para crear una tabla de extensión, aquí os he puesto una imagen, pues simplemente le damos al asistente de creación de tabla, elegimos que sea un maestro de extensión y nos pide a qué tabla va a extender, qué maestra. Abajo, en la parte de abajo, hay un apartado que pone otros índices. Si lo dejáis marcado, lo que va a hacer es crearos la indexación, el índice complejo para indexar, en este caso, pues estoy metiendo coches, la tabla es coches, pues me crearía el índice para buscar los coches, pero por el nombre, o por las palabras, o por los trozos del nombre del vehículo. Eso es un índice que crea automáticamente. Si os interesa, lo dejáis, que os lo cree, y si no, directamente desmarcáis los checks para que no os cree ese índice. No siempre es necesario. Muchas veces no es necesario esos índices, entonces vale más desmarcarlos. Vamos a hablar del campo ID, porque tiene una particularidad ese campo. Estamos acostumbrados que en los campos, el campo ID de una tabla maestra con clave numérica o de una tabla maestra arbolada, pues es un campo de tipo numérico o un campo de tipo alfabético, etc., ¿no? En este caso, el campo es un campo puntero. Lógicamente, tiene una longitud y es un campo de tipo numérico o de tipo alfabético, dependiendo de la tabla a la que extienda, pero su ID, en realidad, es una copia del tipo de código, del tipo del campo ID de la tabla maestra. Pero, ¿por qué es una copia? Porque en realidad es un puntero virtual hacia esa tabla. Un puntero igual que el de cualquier puntero maestro. Lo que ocurre es que la relación entre ambas tablas es muy fuerte. Esa relación de 1 a 1 que hay entre la tabla maestra y la tabla que la extiende es muy fuerte, y es así porque el código de la maestra es el mismo que la de la extendida. De hecho, es un dato que nosotros no debemos de tocar nunca, pues ya por defecto, automáticamente, ese código lo asume de la tabla maestra. Si nosotros creásemos manualmente un registro de una tabla extendida y le pusiésemos un ID, estaríamos creando la extensión de ese maestro. Lo habríamos hecho nosotros manualmente por programación, pero estaríamos forzando justo eso. Un tema importante a tener en cuenta. Las tablas de extensión han sido diseñadas para extender tablas maestras, como os decía, no tablas submaestras ni históricas. La tabla de extensión, en principio, como veis, hablamos de que tiene un campo ID y tiene un índice ID por ese campo. Las tablas submaestras, bueno, en el caso de las tablas históricas, que lo comento aquí, como no tienen un índice ID, aunque vosotros le creaseis manualmente un índice ID, no se comportaría como el índice de una tabla maestra, porque los automatismos de Belneo se basan en el tipo de tabla. Ese histórico, aunque le creaseis un ID, no serviría para que la tabla extendiese ese histórico. Para eso lo que tenéis que hacer es convertir esa tabla histórica en maestra. Es lo que os recomendamos. Y con las submaestras no lo debéis hacer, porque los índices de una tabla submaestra están compuestos por más de una parte, más de un campo. Entonces, siempre os vais a encontrar que el ID de esa tabla maestra a la que vosotros le creáis la extensión, ese ID, o sea, se crearían también los dos campos y se crearía un ID con esos dos campos. Y aparentemente parece que funciona, pero hay algunos automatismos dentro de la gestión de las tablas de extensión, algunos de ellos los estaremos viendo en el curso de hoy, que con las tablas submaestras no funcionan correctamente. Entonces debéis de evitar el uso de tablas submaestras. No funcionan correctamente porque no han sido diseñadas para eso, ¿vale? En cuanto a otras características de las tablas de maestras de extensión. Cuando creamos una tabla maestra de extensión, en la tabla padre se nos crean estos campos que tienen el prefijo extensión y, a continuación, el identificador de la tabla
maestra a la que, perdón, a la tabla maestra de extensión. Y como veis, es un campo de tipo puntero. No tiene longitud porque por defecto ya sabe que tiene que apuntar con el mismo código que tiene en su propio registro. Ya lo sabe. Y por lo tanto, no necesita resolverse. Se crearán tantos campos automáticos, aquí lo veis, como tablas de extensión yo creo de un maestro. Puedo tener tantas como necesite. No tengo limitación en principio. Y a través de estos campos, como son punteros, lo que tengo es toda la información de ese registro extendido. ¿Vale? Ahora, a continuación, cuando veamos ya los ejemplos en la práctica, lo iremos viendo. Por lo tanto, desde la tabla maestra puedo acceder a todos los campos de la extendida. Y desde la tabla de extensión, voy a bajar un poquitín para que se vea. Desde la extensión de una maestra puedo ver todos los campos que hay en esa extensión. Y al contrario, desde la extendida, a través del ID, aunque es un campo ID, es realmente un puntero a esta tabla maestra y por lo tanto desde ahí me aparecerá el más y tengo acceso a todos los campos de la tabla maestra. Como veis, puedo trabajar luego de forma que se comportan casi como una única tabla a la hora de poner los datos en una rejilla, en un formulario, en un informe, etc. Bueno, pues la pregunta que tenemos que responder ahora es ¿cuándo usar tablas de extensión? Normalmente hablamos de tres posibles casos, ¿vale? El primero de ellos es el de cuando queremos añadir campos a una tabla, pero no queremos modificar la estructura de esa tabla. Un ejemplo muy claro lo tenemos en VRP. Tenemos gente que coge VRP y lo modifica directamente, pero hay otros clientes que cogen VRP, no tocan el núcleo de VRP, crean su solución por encima, heredan VRP y a través de las tablas de extensión añaden campos y añaden funcionalidad. ¿Vale? Esa es una de las formas de aprovechar las tablas de extensión. No toco mi tabla de artículos en este caso y le he creado una extensión donde le he añadido código de barra, referencia de proveedor, precio de coste, descripción como objeto texto, etcétera, lo que yo hubiese necesitado. Este ejemplo de tabla lo tenéis en esta carpeta del proyecto de datos. De todas formas, luego entraré en el editor y lo iremos viendo. Tenemos también el tema, la segunda opción, que ya la comentó David en su curso sobre optimización de tablas grandes. Entonces, si tenemos una tabla que contiene un grupo de campos de un tamaño considerable, que solo se cubren en unos pocos casos, por ejemplo, el 10%, pues claro, tendríamos un 100% de registros ocupando un espacio que realmente no se utiliza. ¿Para qué vamos a estar penalizando con ese tamaño toda la gestión de esos registros? Lo que hacemos es, en el caso de querer usar tablas de extensión, David os comentó, podíais usar, por ejemplo, campos objeto texto en lugar de alfabéticos porque ocupaba menos. Bueno, pues otra optimización a nivel de ocupar menos espacio es que la tabla no tenga esos campos en su tabla maestra y sí los tenga en la tabla extendida. Luego os enseñaré, bueno, luego no, os voy a enseñar ya, porque en este caso, como es simplemente a nivel de edición, os voy a enseñar. Entro 315, veis aquí, bueno, extensión de maestro sin modificarla, aquí es donde os mostraba el mismo ejemplo, ¿no? La tabla de artículos que está extendida por esta tabla de extensión. Si voy a la tabla de artículos que está aquí, aquí lo veis la tabla de artículos y aquí está la tabla extendida. ¿Vale? En la tabla de artículos ya veis cómo me ha creado este campo puntero a la extensión. De tal forma que si yo en cualquier campo voy a la fórmula, veis cómo la tabla extendida tengo aquí todos sus datos directamente. Incluso vuelvo a tener los del propio maestro. ¿Vale? Bien, el segundo caso que os comentaba es el de la reducción de tamaño. Aquí tengo una tabla, supongamos esta tabla. Bueno, es un ejemplo simplemente que he creado, donde veis que ocupa la longitud de registro 1294 bytes y tiene un montón de campos aquí alfabéticos. Bueno, en este caso, imaginaros que hay datos como el transporte, la referencia, los sectores, etcétera, que no me interesa porque no se graban en la mayoría de los registros. Bueno, pues yo puedo tener una tabla maestra llamada proveedores que tiene solamente los campos que cubro en el 100% de los casos. Y para esos otros casos donde apenas
lo relleno en unos pocos registros, pero que ocupan muchísimo estos datos. Fijaros, este registro ocupa 964, el extendido, y ahora el que antes ocupaba 1294 ocupa 334 bytes. Es decir, me he ganado 1000 bytes en campos que realmente no van a usarse más que en un 10% de los registros. Esa es la gran ventaja de usar la tabla de extensión. Ojo, que también usar tablas de extensión tiene sus requisitos a la hora de que, bueno, hay que programarlo y hay que tener, lógicamente, es un poco más complejo de gestionar que tenerlo todo en la misma tabla, donde ya lo tenemos de forma natural, programado así de toda la vida, ¿no? Es decir, hay que acostumbrarse a trabajar con tablas de extensión. Ese, digamos, es la contra, pero la ventaja, como veis, en cuanto a tamaño, pues es considerable. Vamos a ver el tercer caso. El tercer caso son las tablas polimórficas. Una tabla polimórfica es aquella que va a contener diferentes tipos de registros. Y en lugar de tener una única tabla con muchos tipos de registros, lo que podemos hacer es crear lo que veis en esta estructura. Yo creo una tabla de vehículos que contiene los datos comunes a todos los tipos de vehículos y creo tablas de extensión para coches, para motos y para camiones, donde en cada tipo de registro ya guardo información específica para ese registro. Si lo vemos a nivel de tabla, voy a volver al editor, veréis que tenemos aquí la tabla, voy a cerrar estas otras ya. Tenemos la tabla de vehículos, que es maestra, con sus extensiones. Aquí tiene marca, modelo, matrícula, color, peso, cilindrada. Y cuando es coche, pues meto pasajero, combustible. Si fuese camión, pues metería ejes, tara, peso máximo, etcétera, ¿no? Es un mero ejemplo. Como veis, cada tipo de registro pues ya tiene sus datos. ¿Esto qué nos permite? Pues desde el punto de vista de esta estructura, la ventaja es que yo puedo cargar lista de solo coches, de solo motos. Es cierto que también podría tenerlo en una sola tabla, tener índices condicionados, son formas de gestionarlo, pero también es cierto que aquí puedo tener muchos millones de registros y aquí otros millones y aquí otros millones, y sin embargo de la otra forma estaría penalizando una tabla que tendría que tener, esta sí tiene que tenerlos todos, pero será de un tamaño muy reducido, porque solo tiene los datos comunes a todos. Es decir, es el beneficio que veíamos antes, pero aplicado a una tabla que debería de contener muchos tipos de registro. Este es el tercer caso donde pueden ser muy útiles las tablas de extensión. Vamos a ver ahora entonces, si ya tengo creadas las tablas, cómo me puedo mover por la información. Es decir, si estoy en la tabla maestra, puedo leer la ficha de extensión. Es la primera cosa que os voy a enseñar. La segunda, que puedo cargar lista de la tabla de extensión por su ID. También lo puedo hacer. Y la tercera es que puedo cargar maestros. Fijaros que no son plurales, son maestros, porque la relación es 1 a 1. Es como un puntero a maestro, ese campo de extensión. Y desde el punto de vista de la tabla de extensión, podría leer los datos de la maestra, podría cargar lista de la maestra resolviendo por el ID, porque sé que es el mismo que tengo yo en mi extensión, y podría cargar maestros de la tabla maestra, ¿vale? Si os enseño el ejemplo funcionando, bueno, pues aquí simplemente vais a ver los mensajes, ¿no? Unos mensajes que he puesto para que se vean. Pero lo que es interesante aquí es enseñaros el código. El código que lo tenéis en la misma carpeta, ubicado, y que os puede servir de referencia para saber qué operaciones... A ver. Extender... No, ¿dónde está la carpeta de navegación? Vamos a ver cómo se llama la acción, que creo que lo puse aquí. Navegación entre el maestro de extensión. Vamos a buscar la palabra navegación. Seguramente se habrá movido la... Ah, perdón, igual está en el proyecto de datos. Perdón, en el proyecto de aplicación. Correcto. Correcto. Esto está aquí. Este es el proceso. Muy bien, pues en el proyecto de aplicación, que es donde está este proceso, lo que os enseño. Si yo estoy en un cargo del artículo, desde aquí puedo leer el maestro de extensión. Me parece igual que el resto de maestros o punteros que tenga la ficha. Puedo cargar lista de la extendida a través de su ID resolviendo por el mismo campo que tiene la maestra. Y puedo, lógicamente, leer la ficha seleccionada.
También puedo cargar desde la lista de artículos, por ejemplo, cargar maestros desde una lista de artículos y puedo cargar todos los registros de la extensión. Y lo contrario, si estoy en la tabla extendida, pues puedo leer la ficha de maestro, en este caso estoy leyendo ya un artículo, fijaros que aquí el origen es artículo ya, art_m, puedo cargar la lista de los artículos directamente resolviendo por el ID, como cualquier tabla, y puedo desde aquí, desde la extendida, cargar, aquí estoy en una lista de extensión, de los registros de la extensión, y aquí debajo ya estoy en una lista de artículos. ¿Vale? Por lo tanto, como veis, a nivel de los procedimientos podéis gestionarlo de la misma forma que hacéis con cualquier tabla de Belneo. No hay nada especial o ninguna dificultad para poder acceder a esa información. Vamos a ver entonces ahora ya ejemplos de funcionamiento. Repasando, me queda comentaros simplemente esto del tema de los plurales. Habéis visto, no sé si lo habéis visto, que cuando la tabla de extensión se crea, lógicamente como una tabla, como cualquier tabla, puede tener sus propios plurales, puede ser enlazada desde cualquier otra, pero además hereda los plurales de la maestra. Es decir, que si me voy aquí y vemos la tabla de extensión, ¿vale? O por ejemplo, la tabla de vehículos tenía estos, esta no tiene plurales, vamos a hacerlo con la de artículos mejor. La de artículos, aquí está, tiene estos enlaces plurales. Bueno, pues si yo me voy a la de extensión de artículo, veréis que también hereda esos plurales automáticamente. Es decir, que podéis navegar a plurales de la tabla de extensión, pero esos plurales son de la tabla maestra a la que extiende. Ahora bien, no hereda los plurales de otras tablas de extensión. Es decir, si coches tuviese unos plurales, motos no heredaría los plurales de coches, ni camión el de coches. ¿Vale? Entre las extensiones no se heredan. Y la tabla maestra solo tiene sus propios plurales, no heredaría tampoco los de las extensiones, solo tiene los suyos. Bueno, pues entonces ahora el siguiente paso es, vale, ya tengo las tablas creadas, ¿cómo edito la información de una tabla de extensión? Ya sé que en una rejilla puedo tirar del más, sacar cualquier dato, pero lo importante, ¿cómo edito esa información? Bueno, pues ayer vimos las extensiones de formulario y hoy vamos a aplicar esa técnica a las tablas de extensión. Entonces, lo primero que vamos a probar es creando un punto de inserción en el formulario. ¿Vale? Vamos a ver cómo en un separador de pestañas yo puedo crear un formulario que es del tipo punto de inserción y luego crear un formulario que lo inserto en ese punto. ¿Vale? Entonces, en la propiedad de la tabla de extensión se puede configurar si deseamos que en la pestaña aparezca un botón para crear el registro y también otro botón para eliminarlo. Lo vamos a ver ahora. Entonces, una vez que eso está funcionando, nos aparecerá una pestaña donde tiene esos botones. Realmente es esta imagen de aquí abajo. Este botoncito que veis aquí, ahora como ya está creado sale el botón de borrar, si no sale el de crear. Y además os voy a enseñar que podríais incluso tener un botón que saca todas las tablas, todos los registros de extensión que tengáis declarados en el separador de pestañas, bueno, en los subformularios de este formulario, y desde ese botón podríais crearlos. ¿Vale? Vamos a verlo en funcionamiento. Entro aquí y, como veis, aquí tengo una pestaña de un registro que tiene el código de barras, es decir, los datos de la tabla extendida. Si yo voy a ir a otro que, a ver si tengo, también tiene extendida, este no la tiene. Como veis, me sale un botón con el más. Yo puedo pulsar el más y ya puedo entrar en ese registro a grabar. Y si pulso el menos, ¿está seguro de que sea eliminarla? Pues lógicamente me borra ese registro. Y entonces yo ahí ya en esa pestaña, aunque haga clic, no puedo entrar. ¿Vale? Entonces aquí puedo meter el sector de actividad, puedo meter el código de barras, puedo meter la referencia del proveedor que quiera, puedo meter un coste y al aceptar esa información ha quedado almacenada. Esta es la primera forma. ¿Vale? Os voy a enseñar ahora en programación cómo se hace. Fijaros que aquí, como ya existe el registro, me aparece apagado. Este botón lo que nos permitiría es, si esta fuese, por ejemplo, un registro de vehículos, aquí me aparecería coche, dar de alta el coche, dar de alta la moto, dar de alta el camión. ¿Vale? ¿Cómo se programa esto? Bueno, pues lo tenemos aquí, en el proyecto de aplicación, en artículos, datos extendidos por punto de inserción. Lo que hacemos es, en la tabla de artículos, aplicación, artículos, aquí está el separador de pestañas.
Bueno, en concreto no he querido tocar ese formulario y me parece que, vamos a ver, sí, exacto, he creado un formulario específico, que es este, artículo maestro para extensión. Y ahí en el separador he añadido un formulario que es de punto de inserción, que es este que tenéis justo debajo, este, que para poner un formulario de punto de inserción hay que aplicarle el estilo punto de inserción. A partir de ahí, yo puedo crear otros formularios y añadírselos al punto de inserción. ¿Cómo? Cuando tengo un formulario, en este caso de origen de la extensión, si voy y le creo un subobjeto de tipo inserción, como es este que tengo creado aquí, me permite decirle en qué punto de inserción lo puedo insertar. Y automáticamente me lo inserta. Fijaros que lo interesante de esto es que el formulario principal tiene origen artículo, el formulario de punto de inserción tiene de origen artículo, no es la tabla de artículo extendida, y sin embargo, en una tabla, en un formulario de una extensión, me permite insertarlo dentro de un punto de inserción de la tabla maestra. Además, podéis condicionar si queréis que se inserte o no en base a alguna condición, como siempre. Y aquí está lo de los botones. Fijaros, podéis decirle, si vosotros queréis que el usuario final pueda ser él el que cree el registro, le ponéis que se vea el botón. O que pueda eliminarlo, o queréis dejar solo que pueda eliminarlo, o solo que lo dé de alta, o ninguno. Podéis hacer que no esté ninguno. Ahora bien, a partir de ahí, el otro botón que veíamos abajo, lo único que hay que ponerle es el comando de instrucción alta de ficha en tabla de extensión, o alta controlada, para que pida confirmación del alta, en tabla de extensión. Estas dos opciones hacen que automáticamente se comporte el botón como veíamos en ejecución. Y no hay que hacer nada más. A partir de ahí ya todo funciona como sabemos, como cualquier subformulario, como hemos visto. Vamos a pasar ahora al segundo ejemplo. El ejemplo de artículos, pero con un subformulario de origen de la maestra. Es decir, en lugar de hacer un punto de inserción, yo directamente voy a crear un formulario de la tabla de artículos, pero le voy a meter ahí los campos de la tabla extendida. ¿Vale? Y esto funcionará así. Voy a ir a uno. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, este tiene ya datos. Voy a ver si encuentro uno que no tenga datos. Este mismo. Vale. Entonces aquí le voy a poner sector de actividad, pues el que sea. Cine teatro, código de barras, pues código 1, referencia proveedor y 20.000. ¿Vale? Y le podría poner la descripción, lo que quisiese. Fijaros que aquí no he puesto el botón de menú. Los botones de menú tienen una particularidad. Ejecutan acciones y esas acciones son gestionadas por el formulario. El formulario es de origen artículo y los botones de menú de este control, para que funcionen, deberían de ser de origen, tendría que estar en un formulario de origen de la extensión. Por lo tanto, cuando metéis un menú de botón, si no está en el origen adecuado, no os van a funcionar esas acciones. Por eso no lo he puesto, para que quede claro que en este caso no funciona. Luego veremos que sí, en este otro sí se puede hacer. ¿Vale? Acepto, y lógicamente ahí tenéis el dato metido, lo podría ver en cualquiera de las tres subformularios. Bien, ¿cómo se hace ese subformulario? Pues como lo vimos ayer, es decir, creo un subformulario, en ese subformulario le creo que es de origen, el formulario es de origen artículo, pero le creo la extensión a través del campo puntero, le digo cómo se tiene que comportar en alta-baja modificación, en este caso si quiero que en caso de baja elimine primero la extensión antes de eliminar el artículo, y aquí le pongo los campos sobre la tabla de extensión, ¿vale? Eso es cómo funciona. A partir de ahí no tengo nada más que este subformulario, insertarlo en este principal, en el de artículos, en el separador. Está aquí añadido y no tiene ninguna particularidad, porque realmente es un formulario de origen artículo. No tiene ninguna diferencia. Vamos a ver el tercer caso. Os lo voy a enseñar ya que estoy aquí, primero en edición. Y si su formulario en lugar de ser de origen de artículo es de origen de la extendida, bueno, pues ya directamente no tengo que crear la extensión de ficha, sí puedo usar los campos directamente y aquí sí que puedo poner el menú de botón. ¿Vale? Por lo tanto, si voy a ejecución, aquí, voy a ir a otro, a ver si no está creado, ¿vale? Y aquí sí puedo sacar el localizador, meter el código de barras, etcétera, ¿vale? Igual que hemos visto hasta ahora. Acepto, ya veis que todo está funcionando correctamente, es la tercera opción.
Pero nos queda la más importante. Claro, esto está muy bien cuando en nuestra aplicación podemos meter pestañas con los datos específicos de la tabla extendida. Pero ¿y si queremos combinar la información de los dos registros, del de la maestra y la extendida en el mismo formulario? ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Cómo? Vamos a verlo primero en ejecución. Vale, aquí os contaba lo del botón de menú, que lo tengáis en cuenta que no se puede aplicar. El de extensión, que lo hemos visto, sí se puede aplicar. ¿Vale? Con botón de menú es la opción recomendada siempre y cuando podéis ponerlo en un separador de pestañas. Pero la tercera opción, que es la más avanzada, es esta. Yo le doy al artículo y aquí tengo todos los datos combinados, mezclados, el código con el precio, con el otro. Están todos combinados en el mismo formulario. Claro, bueno, esto está totalmente operativo, el botón de menú también, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí le meto un precio o coste, etcétera. Acepto. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo combinamos todo en el mismo formulario y que funcione también el menú de botón? Si no queremos que funcione el menú de botón, es sencillísimo. Podríamos hacerlo como lo vimos antes, creando simplemente la extensión de ficha y metiendo todos los controles. Pero para el menú de botón hay que hacer una pequeña, hay que tenerlo en cuenta a nivel de programación, creando un subformulario específico. Voy a enseñaroslo. Este es el formulario, aquí veis todos los controles. El subformulario tiene un origen de artículo, tiene una tabla de extensión de la tabla, o sea, la tabla extendida, una extensión de ficha de la tabla de extensión y le decimos que se comporte dando altas, bajas y modificaciones. Muy bien, a partir de ahí, cada campo o bien pertenece al artículo o bien pertenece a la extensión. ¿Vale? Aquí veis, este pertenece a la extensión, este pertenece al artículo, este a la extensión, etc. En esto no hay ningún problema. El problema está en este campo, que si pongo aquí este campo, el botón de menú no me funcionaría porque como el origen es de artículo en el formulario y que el botón de menú pertenece a la extendida, no funcionará. Entonces, ¿qué he hecho? Simplemente creo un formulario con ese control, ¿vale? Muy importante, dejarle todo a cero para que no tenga márgenes ni espacios. Y en el principal, esto es una vista de datos. Esto no es un control. Si os fijáis, vamos a ver, aquí, ¿vale? Este control es una vista de datos. ¿Y qué saca? El formulario que acabo de enseñaros, ese formulario pequeño. Alto, le dejo un alto fijo, porque quiero que quede posicionado de tal forma que no se dé cuenta el usuario de que ahí hay un formulario. Y he jugado con el alto fijo y con el alto que yo le dejo para que se vea perfectamente en función de las CSS que estoy aplicando. De esa forma, en ejecución, veis que queda totalmente transparente. El usuario, el tabulador pasa por ahí, todo funciona correctamente y no tiene la sensación, el usuario no tiene por qué enterarse que eso es un subformulario. ¿Vale? Y de esa forma podéis añadir todos los campos maestros de las tablas de extensión en el formulario y podéis extender todas las tablas de forma sencilla. Muy bien, pues con esta explicación damos por cerrado este primer curso del día. Vamos a ver si hay alguna pregunta interesante y la respondemos. Bueno, ahí voy a responder porque tampoco podemos alargarnos mucho en el tiempo. Voy a responder a dos preguntas. La primera de ellas nos pregunta, ¿penalizan los campos de la tabla de extensión? Esta pregunta es de Martín Ibarra. Muchas gracias, Martín. ¿Penalizan estos campos de la tabla de extensión en las rejillas o en las vistas de datos? La respuesta es, no penalizan en el sentido de que no penalizan como los singulares de plural, etcétera. Funciona exactamente igual que los maestros. Como si os dais cuenta, en una rejilla ponéis un maestro o los datos de un maestro y no penaliza porque se carga de forma optimizada. Por lo tanto, aquí funcionará exactamente igual que una tabla maestra. La tabla de extensión es como un maestro más, ¿vale? Por lo tanto, usarlo con la misma, digamos, delicadeza con la que usáis los maestros normales.
Hay otra pregunta interesante también, no sé si a lo mejor no he dejado claro, que me pregunta Pablo Saposnik. Pero entonces, ¿no es recomendable extender ArtLink? Porque yo lo uso para agregar campos en la línea de pedidos de compra. Sí, bueno, no sé si en alguna explicación que he dado no he inducido al error. En absoluto, claro que podéis extender la tabla de líneas de artículos. De hecho, en el ejemplo, en ejemplos de otros seminarios es precisamente lo que extendemos. La tabla de líneas de artículos es donde quieres extenderla para meter nuevos campos a la venta o a la compra, etcétera. Número de serie, etcétera. Sí, sí, totalmente permitido y además recomendable. Es decir, ese es el uso más importante para las tablas de extensión, ¿vale? Así que en absoluto hay algún tipo de tabla. Lo que sí tenéis que tener cuidado es si esa tabla, me estáis diciendo, si esa tabla es su maestra. Cuidado, si la tabla es su maestra es cuando hay que tener cuidado, porque hay algunas funcionalidades, hay algunos automatismos que no van a funcionaros bien. Entonces, en la mayoría de las cosas sí os va a funcionar bien, pero en algunas concretas no. Entonces, por eso digo, yo recomiendo no hacer extensiones de submaestras, pero en la medida de lo posible evitarlo, y si no lo podéis evitar, pues usarlo viendo que no os vaya a dar ningún problema, ¿vale? Tal vez haya sido eso lo que os ha inducido al error, las submaestras. Ya os digo, funcionará, pero en algunas cosas podéis encontraros algún problema. Bueno, pues vamos a pasar sin más al segundo curso del día y vamos a hablar ahora de CSS.